Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando del Evangelio de San Lucas, este Evangelio maravilloso, cómo se nos presenta Lucas, cómo nos presenta su Evangelio. Estábamos hablando de todo lo que significa la parábola de la higuera. La parábola de la higuera ante aquello que era destrucción. Fíjense que en el capítulo 21 nosotros hablábamos de la ofrenda de la viuda. Comenzábamos con eso. Aquí hablaba de una generosidad, lo necesario, lo que necesitamos para que la vida cristiana pueda surgir. Tenemos que ser generosos. Puso 2 moneditas de cobre, dice, pero sin embargo es la que más dio, porque dio aquello que para ella era necesario para vivir. Otra lleva cuavo, pero las embuga y chupecuera. Aquí la generosidad significa entonces nuestra propia donación. Y viene a continuación la destrucción del templo. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? La destrucción del templo. La destrucción del templo quiere decir que, comparando lo de la viudita, entonces nosotros entendemos que esa generosidad, esa presencia de Dios en la vida de todo cristiano es lo que destruye el templo, entre comillas, que puede centrarse simplemente en rituales, en ritos, en supuestas ofrendas, nada más. Y ahora, sin embargo, nos encontramos de que esa presencia de la generosidad, de la bondad, de la entrega, del preocuparse de la comunidad es lo que hace que se destruya todo elemento negativo. Pero atención, dice, pero atención, cuando nosotros comencemos a hacer esto, vamos a encontrar muchos signos precursores del fin, de esta destrucción, Hetaya Yuhuda. Y justamente se nos presentan como, entre comillas, antivalores. ¿Por qué decimos antivalores? Y justamente porque cuanto más proponemos cambios, cuanto más proponemos cosas positivas, siempre vamos a encontrar elementos, ¿verdad?, que se nos interpongan. Y entonces se nos presentan. Primero, luego dice que hay muchos que se presentarán en mi nombre diciendo yo soy. También el mundo está cerca, pero que vienen con otros intereses. Nos quieren vender cierto estilo que no es eso, entonces lo que nosotros queremos y lo que nosotros vamos a conquistar y conseguir, ¿verdad? Entonces por eso los signos precursores. Y después desde ahí vemos que todo lo que viene a continuación en la construcción simplemente desde nuestras fuerzas
de lo que es entonces la seguridad humana, la seguridad nuestra, lo que nosotros elaboramos como para decir, peorero ñiñando poná, pea, esto es inexpugnable, ¿verdad? Esto nadie puede destruir, upea ni catuña de ya. Porque se nos presenta, cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Sepan que su ruina está próxima. Entonces, entender muy bien, ¿verdad? Y por lo tanto viene toda una destrucción, esa destrucción de aquella confianza simplemente humana. Pero atención, tampoco nosotros podemos ser negativistas, negativos, ¿verdad? Lucas por lo menos no se nos presenta como un evangelista, como una persona negativa, sino que Jope y Lucas, hoy cual calle atención. Hay una manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. En ese momento habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, los pueblos, presa de la angustia ante el rugido del mar, en la violencia de las olas, ¿verdad? Todo esto. Entonces, dice el versículo 27, se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Entonces se verá, o sea, esta es la esperanza de una vida nueva. Diga, tú ñandela ya pitantes aña mañana ya esa lleva la ibaíante. La ibaíante con ave, etcétera, que destrucción, que todo eso. Iba y pañan de enguara. El sentido apocalíptico es siempre el sentido de una transmisión de esperanza. Revelación. Apocalipsis quiere decir Dios que se revela ñande yara oyecoacá, pero oyecoacá ñande con los signos de esperanza. Pero uno se puede asustar, ¿verdad? Y decir, no, pero el Apocalipsis, ahí tremendo, ahí señales en la luna, en las estrellas, en la tierra, los pueblos, que serán presas de angustia, ¿viste? Parece que todo es destrucción, o apala mundos, o apala estrellas, o apala oripá, lleva. O pequeñas de ya que y más todavía, si tenemos influencia protestante en que todo lo que dice ahí literalmente opeyo y coaná lleva. Sin embargo, estos son géneros literarios que nos hacen entender en todo caso a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo se manifiesta, ¿verdad? Lo humano, cómo se manifiesta aquello que no tiene en el fondo, una base inexpugnable. La vida del hombre, la fortaleza del hombre, la construcción con los principios, valores y todas las cosas que nosotros tenemos simplemente humanos, ciertamente, que no tienen un valor inexpugnable. Sabemos que todo pasa, sabemos entonces que todo muere. Y ante esa situación entonces el 27 nos dice justamente que ahí veremos al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Es la esperanza, porque justamente el movimiento apocalíptico te habla de esperanza, de renovar y de comenzar algo nuevo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez ha iniciado una huelga de hambre para denunciar la persecución del gobierno de Daniel Ortega. Rolando Álvarez asegura que la Policía Nacional le ha perseguido y llegó a acosar a su familia. Entraron en mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa privada, familiar, paternal, maternal, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y entonces me regresé a la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, aquí en las Colinas, desde donde hoy a estas horas comienzo un ayuno a agua y suero indefinido. Las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua atraviesan uno de sus momentos más tensos. En marzo el gobierno expulsó al nuncio apostólico en el país y ahora ha cerrado el canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal. La Archidiócesis de Managua ha lanzado un comunicado de apoyo al obispo en el que muestran su cercanía en la oración a todas las personas y familias que sufren los efectos de la problemática sociopolítica. Hace 2 años, ante los primeros signos de persecución religiosa, Francisco ya mostró su preocupación por la situación en Nicaragua. Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua
che soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, dove è stato molto danneggiata, quasi distrutta, l'immagine tanto venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli la vita del popolo fedele. Cari fratelli nicaragüenses, vi sono vicino e prego per voi. En uno de sus últimos informes sobre libertad religiosa, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el gobierno de Daniel Ortega mantiene una retórica de odio contra la Iglesia Católica. El ministro de Exteriores del Vaticano, Paul Gallagher, terminó su viaje a Ucrania. Visitó a refugiados en una parroquia dedicada a San Juan Pablo II y en un monasterio benedictino en Leópolis. También se detuvo en Bucha para rezar ante una fosa común. Y así describió el objetivo de la visita. My visit is intended to demonstrate the closeness of the Holy See and Pope Francis to the Ukrainian people, particularly in light of Russia's aggression against Ukraine. Este viaje también es una celebración de los 30 años de relaciones diplomáticas entre Ucrania y la Santa Sede. Tras el rezo del Regina Coeli, el Papa dio las gracias a quienes habían participado en Roma en una manifestación contra el aborto y la eutanasia. Vi ringrazio per il vostro impegno a favore della vita e in difesa dell'obiezione di coscienza, il cui esercizio si tenta spesso di limitare. Insistió en que la vida es un regalo que el hombre debe custodiar y respetar. Purtroppo negli ultimi anni c'è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione, che possiamo scegliere di manipolare, far nascere o morire a nostro piacimento. Ricordiamo che la vita è un dono di Dio. El Papa también pidió oraciones por China ante la inminente fiesta de la patrona del país, María Auxilio de los Cristianos. Vi invito a unirvi in questa preghiera affinché la Chiesa in Cina, in libertà e tranquillità, possa vivere in comunione effettiva con la Chiesa universale. Antes de terminar, Francisco recordó que esa misma tarde sería beatificada Pauline Jericot, la laica francesa que fundó hace 200 años la obra para la propagación de la fe, la semilla de lo que hoy son las obras misioneras pontificias. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Eres mi madre, dame tu amor. Niña
Dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este tema tan interesante, tan lindo del Evangelio de San Lucas. Lucas nos presenta aquí entonces algunos elementos esenciales, fundamentales de la vida del cristiano. Vamos a seguir un poquitito más porque decíamos que esta es la experiencia decisiva, decíamos, que se presenta en el Nuevo Testamento. Es decir, nos está invitando a pisar tierra. Anikena eimo atilandere ya pohalandeya pohaisha upea la oalea haupeshatanteo y haupeananteo, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos desde el punto de vista griego principalmente, vamos a mirar desde ahí primero, ¿verdad? Porque hay una experiencia de una cultura griega que tiene su influencia. Esta experiencia se podría resolver diciendo que la vida más interna, que es el alma, no se encuentra ligada a la materia, a la política del mundo o a la caída externa de los astros. Para Israel y para todo el Nuevo Testamento esa certeza ya no existe. Hombre y mundo, pueblos, astros y naciones, todo es corruptible y todo avanza hacia su propia destrucción. Esto es lo que encontramos en el pensamiento, hasta podríamos decir pensamiento mesopotámico, lleva. Entonces, para entender y hacer la diferencia entre lo griego y lo mesopotámico, la Biblia y lo griego. Ahora, la Iglesia cree que en el centro del fracaso humano, atención, aquí está la unión y la síntesis, lo nuestro, el Evangelio, ¿verdad? Cómo se presenta y cómo Dios se revela. En medio de este fracaso, en medio de esta muerte, en la caída de los astros del cosmos, en la muerte de la tierra, emerge una palabra de vida, una presencia salvadora que nos llama. Es el Hijo del Hombre que viene. Es el Hijo del Hombre que viene. Viene al final, en el postrer momento, pero viene. Está viniendo en la constante caída de los hombres y la tierra, en el fracaso que parece dominarlo todo. Parece dominarlo todo, lleva. Pero es aquí entonces. Esta es la esperanza. Se dan cuenta que el Apocalipsis no es que te está hablando de cosas, no sé, catastróficas, sino que estos géneros literarios justamente te hablan y te están diciendo sobre una posible muerte, sobre una destrucción. Sin embargo, es aquí donde nosotros entendemos que la vida del cristiano es un empeño y es la construcción de una nueva vida. Y es por eso que ahora viene a continuación la parábola de la higuera, dijimos. ¿Cómo se presenta esa parábola de la higuera? Jesús les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera y con cualquier otro árbol. Cuando empieza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, se refiere a lo anterior, el Apocalipsis, ¿verdad? Sepan que el reino de Dios está cerca. O sea, te hace una referencia directa. Anila Bekeyeti es lo contrario. El Apocalipsis quiere decir revelación. ¿Y qué es lo que Dios revela? Y Dios revela que es Él el que renueva toda la vida renovada por Dios. Entonces es un libro de esperanza, es una situación de esperanza. La vida cristiana es siempre esperanza. ¿Por qué? Y porque si hay mal, si hay destrucción, si hay un mundo que se está cayendo, somos nosotros que con los principios o valores de una revelación de Dios, que parece que todo se cae, es ahí donde tiene que la higuera, la parábola de la higuera. Así como ustedes ven que está comenzando a salir esos brotecitos, así tiene que ser la vida del cristiano. Esa es la resurrección, ese nuevo brote que está saliendo y que está dando nueva vida. La vida
de la vida cristiana, evidentemente se entiende, ¿verdad? Es la vida del cristiano. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumplan todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí está entonces la firmeza y la seguridad de que la acción de Dios es una acción presente, una acción continua. Puede pasar todo lo que pase, pero mis palabras no pasarán. Siempre están aquí presentes. O sea, esto mismo que se realiza hoy, se realiza mañana, se realizó antes que nosotros. Por eso que siempre decimos que el Apocalipsis ya pasó, pasa y pasará. ¿Me entendés? Porque hay muchos que piensan, y te preguntan, ¿y cuándo va a suceder? ¿Y cuándo lo que va a suceder? Esto que dice aquí. Como si fuese que tenemos que seguir como un plano era de la búsqueda del tesoro. Ahora tenés que ir aquí, ahora aquí, ahora aquí. Y este pasó. Eso siempre pasó, eso siempre pasa y eso siempre pasará. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, Pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar,
ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología del libro de San Lucas. Ahora nos encontrábamos con esta parábola de la higuera, decíamos que significa para nosotros los nuevos brotes. Ñamoñe penujina, lleva pecha, ñamoñe penujaisha, peñande Yarañe y beñande yeiguajina, eva peñande Yara, hoy cuame eñande bejamba eva ñande yeyapoana. Ahora hay una exhortación a la vigilancia. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez, las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Bueno, esto es lo que nos está presentando, es hermoso. Aquí entonces decimos nosotros, se encierra el sentido de todo lo anterior y de todo lo que sigue. El sentido del mundo no se encuentra en el fracaso de la tierra y de los pueblos que se acaban. No, el sentido del mundo no es entonces la caída de los astros del mundo, el fracaso. Géneros literarios, ¿verdad? Tampoco es el futuro lejano y enigmático que viene. Este también es otro elemento. Estamos en la cristiana, la pillo calcular, ¿verdad? ¿Cuándo es lo que se va a cumplir? ¿Viste? Que dice luego el Apocalipsis, dice luego la Biblia, que va a caer todo el mundo, que eso va a suceder, que ya está por suceder. Que yo coma, que donde Shaima, hoy como hoy Pepe, hoy como hoy amo, porque hoy me oí la terremoto, hoy me oí la guerra, amo, etc., ¿verdad? Entonces estos son lenguajes que nos hacen entender, pero volvemos a decir, aquí se encierra el sentido de todo lo anterior y de todo lo que sigue. El sentido del mundo no se encuentra en el fracaso de la tierra y de los pueblos que se acaban. Tampoco es el futuro lejano y enigmático que viene. Tampoco es esto lo que va a suceder o así tiene que suceder. El sentido está en el Hijo del Hombre, que es el Cristo. Entonces, ¿cuál es el sentido verdadero de la renovación? ¿Qué es lo que tiene que suceder cuando aparece este Hijo de Hombre? Es decir, que el Hijo del Hombre aparece en todo momento, en cualquier momento. Aún en los momentos de destrucción, ahí también aparece el Hijo del Hombre. Y ahí viene. ¿Por qué? Y porque esto quiere decir que solamente el Hijo del Hombre es el que puede renovar la vida, puede renovar al hombre.
Entonces, si nosotros estamos en una situación, vamos a llamarle moralmente hablando de pecado, ¿verdad? El pecado como tal, ¿cómo vamos a ser renovados? Y vamos a ser renovados solamente con la fuerza de la presencia de Dios que viene a nuestra vida. Entonces eso quiere decir la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el único que nos va a renovar entonces. El sentido está entonces en el Hijo del Hombre, que es el Cristo, que viene, que renueva. En la aparente decisiva agonía de la tierra que se sume en la tristeza, en el fracaso de los hombres que no pueden triunfar externamente en una vida de amor y sacrificio por los otros, en la muerte de los buenos está llegando el Cristo. Es ahí donde llega el Cristo, ¿verdad? Por eso se nos dice ya, alégrense. La victoria no se encuentra en los poderes de la muerte. Está en el Cristo que nos llama a mantener su testimonio, a mostrarnos vigilantes porque llega. Ya ha empezado entonces el fin del mundo, porque la generación presente es decisiva, porque toda la existencia de sus fieles se resume en el mandato: vigilen, recen. Aquí se juega ahora del todo nuestra suerte. Y ahí entonces encontramos del 29, ¿verdad?, al 36. Es decir, la exhortación a la vigilancia. Es aquí donde encontramos: tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez, las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres de en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Durante el día Jesús enseñaba en el templo y por la noche se retiraba al monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Qué interesante. Aquí entonces va terminando los últimos días de Jesús, ¿verdad?, en Jerusalén. Pero es interesante, ¿verdad? Manténganse, muéstrense siempre vigilantes porque llega. Ya ha empezado entonces el fin del mundo, porque la generación presente es decisiva, porque toda la existencia de sus fieles se resume en el mandato: vigilen, recen. Aquí se juega ahora del todo su propia suerte, porque es nuestra propia decisión, pues, ¿entienden? Esta es la propia decisión del hombre como tal. Ñande ave entonces, yeye putasona, allá ena, va epala yeye posea, va epala yeye potañe. Porque dentro de poco dice, vamos a comenzar y vamos a estar y vamos a centrarnos en algo mucho más importante, que será el renovar el mundo, ¿verdad? Y entonces, el renovar el mundo significaba para nosotros esa parábola de la higuera. Qué hermoso entonces todo lo que nosotros vamos leyendo y vamos encontrando en este capítulo 21. Porque en este capítulo 21, ¿verdad?, desde el inicio estamos viendo de esa generosidad que es la que nos hará crecer a nosotros. Es esta generosidad la que nos pondrá, ¿verdad?, a nosotros ante el Señor. Entonces, si nosotros nos ponemos ante Dios, nos ponemos ante el Señor y buscamos verdaderamente entender todos estos signos, ¿verdad?, que se presentan, y dentro de estos signos, que pueden ser negativos también, ¿verdad?, pueden ser signos negativos, por eso es que te está hablando, habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, o bajo a pata lleva, pero sin embargo es allí donde nosotros tenemos que encontrar. ¿Encontrar qué cosa? Encontrar la presencia de un Dios que está mirando, que está buscando, es un Dios que actúa, es un Dios que quiere verdaderamente entonces que el hombre entienda su camino, que el hombre busque sobre todo entonces su propia salvación. Queridos hermanos, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viva María Auxiliadora. A todos ustedes muchas felicidades que nuestra madrecita que siempre nos auxilia con esta advocación de auxiliadora de los cristianos. Esta gran devoción que ha entrado con mucha fuerza a través de los hijos de Don Bosco, los salesianos, María Auxiliadora de los cristianos en todo nuestro país, en todo el Paraguay. Hoy, queridos hermanos, leemos de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 16, 22 al 34. En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien, según la orden recibida. Los metió en la mazmorra y los sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada para suicidarse. Imaginando que los presos se habían fugado, Pablo lo llamó a gritos: «No te hagas nada, que estamos todos aquí». Y así continúa esta narración hermosísima, queridos hermanos, que al final de cuentas nos quiere decir que la palabra de Dios no puede estar encadenada. Y si nosotros somos quienes tenemos que dar a conocer a Ñande Yarañe, ¿verdad? Pablo y Silas son encarcelados. Pero justamente porque están queriendo hacer tanto bien. Pero la palabra de Dios no puede quedar, vuelvo a repetir, insistir y subrayar, no puede estar encadenada.
Ñamo Guajana Peñan de Yarañe. Aupeana Yahueres con todos los medios, queridos hermanos. Yaipurumíquena. Pero solamente eso lo podemos hacer cuando nosotros estamos liberados interiormente, con la gracia, con la fuerza, con el Espíritu del Señor, que ahora también nos anima, nos empuja para que podamos nosotros dar a conocer su Evangelio. Que la palabra del Señor sea para nosotros fuente, energía para hacer siempre el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos concluyendo nosotros con este capítulo 21. Nosotros encontramos aquí todo lo que significa para nosotros desde el capítulo 19, decíamos nosotros, ¿verdad? Del capítulo 19 al final, que nos presenta un Jesús que desde Jerusalén hace todo un camino, nos presenta, que es muy importante, y que irá luego a la ascensión. Vamos a llegar después a lo esencial y lo fundamental, pero antes se va describiendo desde el 47, que habla de la parte de la enseñanza de Jesús en el templo. Nos encontramos de esta parte, desde la enseñanza de Jesús en el templo, como una síntesis maravillosa, ¿verdad? Diariamente enseñaba, dice Jesús, en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Aquí entonces hay dos elementos que tenemos que mirar y tener en consideración. Primero, el hecho de que enseñaba en el templo. Y entonces los sumos sacerdotes de cierta manera están buscando la forma de matarlo. Aquí se nos está abriendo la llegada ya de Jesús, que hizo todo un camino desde el versículo final del capítulo 9, ¿se acuerdan? Que viene hacia Jerusalén. Ha llegado a Jerusalén y ahora entonces lo vamos a encontrar, un Jesús que actúa en Jerusalén. Comienza enseñando y luego viene ya todo el capítulo 20 que nos hablaba sobre la autoridad de Jesús. Un día en que Jesús enseñaba en el templo, anunciaba la buena noticia, se le acercaban los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos. Dinos con qué autoridad haces todas estas cosas o quién te ha dado esa autoridad. Es interesante, lo primero entonces que nos pone ahí es la situación, ¿verdad? Un Jesús que comienza a enseñar, comienza ya a moverse la situación. ¿Con qué autoridad? Al pueblo, a la gente. Y entonces yo también quiero preguntarles algo. Díganme, el bautismo de Juan venía del cielo, de los hombres. Pero ellos le hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá, ¿por qué no creyeron en Él? Y si respondemos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de todo lo que significa para nosotros, ¿verdad?, en este sentido. También el pensar y el entender cómo se le presenta a Jesús con gran autoridad. Y aquí entonces le discuten y le están diciendo, ¿con qué autoridad estás haciendo todo esto? ¿Por qué estás proponiendo todo esto? Lo primero entonces se le presenta a un Jesús con autoridad y que ya comienza a mover el piso de mucha gente, porque son justamente los sacerdotes, sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos que se acercan. Imagínense, no son cualquier cosa, son los responsables, ¿verdad?, justamente en la educación. Y después, desde ahí, como estuvimos reflexionando en los cursos anteriores, ya viene la parábola de los viñadores. Es decir, un Jesús que se presenta, pero está hablando del cristiano en realidad, en la persona de Jesús. Jesús que representa a la comunidad cristiana. Y se nos presenta aquí, Lucas nos habla de este Jesús y nos habla de esta comunidad con la parábola de los viñadores asesinos. Viñadores asesinos. Aquí dice que hay que producir frutos. A ustedes se les ha dado una viña de producción. Pero lastimosamente uno se da cuenta que no están queriendo pagar, es decir, no están queriendo devolver. Se adueñaron de la propia viña. Y claro, cuando nos adueñamos nosotros de la misión,
Entonces ñande yapola yaposea, llevanda yapoina peñandi yaro yerurea ñande. Envió, dice, un servidor para que le entregaran la parte de los frutos que le correspondía. Pero lo golpearon, lo echaron con las manos vacías y así sucesivamente. Envía al hijo, esto ya sabemos. Y entonces, de cierta manera, como termina, ¿verdad? Los escribas, los sumos sacerdotes querían detenerlo en ese mismo momento porque comprendían que esta parábola lo había dicho por ellos, pero temieron también al pueblo. Es decir, ya la gran autoridad de Jesús que comienza a mostrarse. Entonces, lo que llama y la pesan de ahí, oye, bueno, ya las ve listo, ya capetea, ya jaco, él ahí. Porque Jesús ya goza de una gran autoridad del pueblo que le escucha. Es decir, que ni entendemos ya hoy va venían de ya lo yerurea que aquí no va a ser simplemente un ritualismo, aquí no va a ser simplemente un ¿cómo podemos decir? Leguleyos, no podemos ser leguleyos, la ley por la ley. Ya poja, ya peñande, ya yujúa, ya hendúa solamente en las leyes, ¿verdad? Aquí incluso se utiliza del Salmo, que es interesante, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esa piedra que ustedes rechazaron, Mávela ya rechazáis nada. Mávela y llega, ¿a quién le estaban rechazando? Y le estaban rechazando nada más y nada menos que a Jesús, a la propuesta del Evangelio. Y bueno, ante todo esto también se le quiere poner al cristiano como alguien que va contra el mismo emperador, ¿verdad? Que va contra las mismas leyes. El cristiano no va contra las leyes, queridos hermanos, al contrario. Nos humaniza y nos hace vivir más en comunidad. Pero te hace entender bien que lo que es verdaderamente lo humano hay que hacerlo bien. Den al César lo que es del César, pero no se olviden de dar a Dios lo que es de Dios. Bueno, queridos hermanos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.